Cuando te informas que actualmente 37% de los mexicanos sufren de obesidad y para el 2030 será el 45% de los mexicanos, pues te sientas a platicar del tema, ¿no? Básicamente. Doctor Luis Dorado, médico cirujano, especialista en nutrición clínica y manejo integral de la obesidad. Yo he visto muchos nutriólogos, Fraga es uno de ellos, Hernán Fraga, que me parece extraordinario. Le mandamos un saludo. Le mandamos un beso con mucho cariño. Un beso de mi parte, un saludo del tuyo. Y un abrazo apretado. Y un abrazo apretado. Y tú estás teniendo un lugar ya muy importante en México. Gracias. No solo en calidad, sino en cantidad de pacientes. La cantidad de gente que te visita es por los resultados que tienes. Sin duda alguna, estás topándote con estas dietas de moda, como la cetogénica, como el ayuno intermitente, como los planes de detox, que se te deben de parar los pelos de punta. Totalmente, hasta el bigote, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que ¿Qué ves allá afuera? Creo que acabas de decir algo muy importante, que no estamos visualizando el grave problema. Ahora sí que como dicen por ahí, yo tengo otros datos, ¿no? Casi escupo el café, gracias. Y tú tienes otros datos. Yo tengo otros datos. O sea, el 70% de la población mexicana tiene ya un problema de sobrepeso y obesidad. 70%. Sí, el 32%, el 38%, eso es según la EnSalud, la última encuesta de salud. Y el 32%, el 38% de esa población presenta problemas en la regulación de su glucosa, o sea, hace resistencia a la insulina o diabetes. Entonces, imagínate, ¿no? Estamos hablando de que 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas ya tienen un problema con el peso. Wow. Y no estamos viendo al peso como una enfermedad, como un síntoma, sino lo estamos viendo solamente como una condición, ¿no? Una condición. Sí, quiero ser flaco. Pues de señalar, oye, pues, no te cuidas, no piensas en ti, eres flojo. No estamos viendo más allá del problema que genera la obesidad o el sobrepeso. ¿De dónde viene ese problema? Es decir, el peso ya no es una condición, ya es un síntoma de una... Organización Mundial de la Salud, ya es una enfermedad. La World Obesity Federation, el 4 de marzo, festeja, bueno, no festeja, sino más bien conmemora, es el Día Mundial en contra de la obesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente, esto se hace para que estemos en este ojo, porque estamos viendo un ojo del huracán, ¿eh? Y no estamos viendo todo lo que conlleva atrás en gastos en salud, en problemas en la población en general, y no verlo como una forma seria, sino como un estilo de vida, tampoco está siendo lo más adecuado. Tenemos que encontrar ese puente en poder educar a las personas que viven ya con esto, a la prevención, pero también en entender que la obesidad tiene múltiples raíces, ¿no? O sea, múltiples causas. Yo veo gordos en México, uh-huh, por supuesto, y gordas en México, como lo vemos, pues. Pero lo que se ve en Estados Unidos a mí me parece una cosa terrorífica. ¿Sí estamos peor que ellos? Pues ya estamos entre que nos peleamos el primero y el segundo lugar. Entre 1 o 2 meses estamos de diferencia entre ir en el primero y en el segundo. Pero yo creo que veamos más allá. ¿Cuál es el problema que tenemos? El tipo de alimentación, ¿no? Y también el tema del acceso a la alimentación que tenemos, la educación en la alimentación. Si tú te acuerdas, hace 30 años... te sentabas a la mesa con un refresco de cierto tamaño, ¿no? Y ahora te sientas a la mesa con un refresco de este tamaño. Entonces... ¿sabes qué me dice la gente? El marketing también influye mucho. Doctor Luis Dorado, me dice, Fer, es que comer ensalada es muy caro. Creo que tenemos esa percepción inequívoca, pero también son las campañas publicitarias que se generan, ¿no? Constantemente. En el Instituto Nacional de Nutrición y Salud Pública, ahí con nuestro amigo doctor Simón Barquera, pues hay una campaña precisamente para educar a la población en esto, ¿no? Por ejemplo, el etiquetado claro, precisamente que te pone los conceptos de exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasa. Por supuesto que sí. Disminuyó el consumo de refresco en ciertas poblaciones vulnerables, que son los niños, ¿sí? Y pues, también en ancianos. Imagínate las poblaciones donde
El acceso a la educación es complejo, el acceso a ciertos servicios de salud es complejo, pero sí tienen acceso a ciertas bebidas azucaradas, ¿no? Pero, a ver, ¿tú dónde estás viendo el problema? Entiendo que ahí está la alimentación, entiendo que también está la buena alimentación y que cuando dieta quiere decir buena alimentación. Dieta es lo que comemos todos los días. Eso es Exacto. la dieta. Es lo que yo y tú hacemos todos los días. Si es buena o mala, es diferente. Pero yo creo que como tú me dices, ¿dónde está el problema? Es un problema demasiado profundo y demasiado complejo de desdeñar. Porque va desde el acceso a los tipos de alimentos que tenemos. O sea, nuestra alimentación está dada más del 80% en ultraprocesados, ¿no? O sea, nuestro tipo de... O sea, por niveles de la industria, el tema de alimentar a una población tan grande, ¿no? Entonces, imagínate el recurso que también impacta al medio ambiente. O sea, yo creo que es muy complejo poder desdeñar el problema, pero el problema es entender que la obesidad es una enfermedad y que esa enfermedad tenemos que irla desdeñando en cómo viene esa persona con este problema. Yo puedo poner un ejemplo, una persona de 37 años que a lo mejor tiene un peso de 120 kilos, ¿no? Que en los últimos 4 años o 5 años a raíz de la pandemia subió 20 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó de ir a laborar. ¿Tuviste más pacientes en pandemia? Hubo muchísima gente que se preocupó por su salud y empezó a hacer algo, pero también hubo mucha gente que se descuidó. Entonces esta persona pues deja de ir a laborar, deja su día a día, ¿no? Casado, 2 hijos, entonces empieza a tener más acceso a ciertos alimentos y estos alimentos ultraprocesados generan cierta adicción porque generan un placer, una satisfacción, la famosa dopamina, la oxitocina, el placer. Entonces no tienes otras actividades de salir, de ver a los amigos, de ver más que la comida. Entonces vienes generando un aumento considerable de peso en 3, 4 años de 30 kilos. Quieres ponerte a hacer una estructura nutricional, te cuesta trabajo precisamente porque esos alimentos generan un factor adictivo y todo el tiempo estás con estas aplicaciones que te mandan señales a tu cerebro de que esto es rico, de que esto es sabroso, ¿no? Y luego caes en que no puedo hacer una dieta, me siento mal, me siento culpable y pues un círculo totalmente vicioso, ¿no? Entras en depresión. Entonces, ¿cómo haces que ese paciente tenga fuerza de voluntad? No agarras y compras fuerza de voluntad en la farmacia cada 8 horas, ¿no? O sea, eso no existe. Híjole, entonces es muy complejo. A mí me preocupa porque, y lo comenté contigo, porque yo soy tu paciente. Muchas gracias por la confianza. Sí, sí, gracias a ti y mis hijos también. Ahorita hablamos de jóvenes, porque en jóvenes también se están viendo cosas que no se veían antes. Pero me llama mucho la atención, doctor Luis Dorado, que Biden en su momento dijo, es tan grave ya la situación del sobrepeso en Estados Unidos que voy a regalar Ozempic para todos, que es un gran medicamento si se sabe llevar correctamente. Totalmente. ¿Tendrá que México tomar una decisión más o menos de esta naturaleza? Claro que tendría que tomarla, por supuesto, y sería fabuloso que lo pudiéramos hacer, pero es imposible. O sea, el costo de salud pública para ese tipo de medicamentos es caro. No hay destinado nada para eso. El medicamento no es la solución. Sí, es una gran herramienta, pero detrás de esta gran herramienta tiene que haber un manejo totalmente multidisciplinario. Vuelvo al mismo ejemplo de esta persona que poníamos, ¿no? Que tiene 30, 40 kilos de exceso de peso. ¿Dónde está su problema? ¿Qué le originó la situación? Bueno, fue una situación que salió de sus manos, que fue la pandemia, ¿no? Es una situación que estuvo expuesto a cierta alimentación que le genera adicción, estuvo expuesto a esta adicción que le genera depresión. Entonces, pues sí, le puedo dar el medicamento, le va a ayudar, pero si no tengo un manejo muy integral, multidisciplinario, pues va a ser muy difícil que ese paciente no regane peso. ¿Ves? O sea, esos pacientes dejan el tratamiento y reganan peso. Por eso decimos que los tratamientos para obesidad reganan peso. No es que reganen peso. El paciente regresa a sus mismos hábitos nutricionales y no identificamos como tratantes el problema de ese paciente. A lo mejor ese paciente está deprimido, entonces tiene que tener un camino en salud mental. A lo mejor ese paciente necesita un aspecto más empático para poder decirle cómo pueda empezar a tener una actividad física. O sea, es muy complejo. Entonces imagínate para un sistema de salud que está pues, deficiente en muchas cosas y en pañales en otras, implementar sistemas para la prevención de salud. Entonces, ¿qué es lo más barato? O lo que se puede hacer es la educación.
intervenir en ciertos estratos de la población para poder tener, pues, vaya, esto del etiquetado claro, decirle a los niños en educación nutricional, o sea, es la educación. ¿Quieren tu teléfono, doctor? Ah, no, con muchísimo gusto. A ver, pues, no, aquí ya me escribió desde Aleida. O sea, recomiéndame, Fernanda, con tu doctor. Por supuesto, Están claro completamente que sí. recomendados. El teléfono, por sí, favor. por supuesto que sí, no lo puedo. Déjame ir a anuncios QTF mientras damos para que se preparen para Sí, apuntarlo. es 5580 098627. 5580-09-86-27. Quiero decirles, este video que acabo de grabar en corte comercial con el doctor Luis Dorado, hay una parte en nosotros que tenemos esos kilos de más, o que tenemos sobrepeso, o ya tenemos obesidad mórbida, o ya tenemos una diabetes que pudimos haber evitado. Hay gente que dice, no, yo vivo a toda madre, yo estoy bien. No, yo les pediría que hagan de veras una reflexión. Te sientes bien porque nunca te has sentido bien. Entonces tú dices que estar así es estar bien. Pero cuando haces este profundo esfuerzo de verdaderamente estar bien, te das cuenta que como estabas, no estaba bien. Claro, yo creo que en esta parte... Muchos vienen el tema, ¿no? No, lo que pasa es que sí hay que entender, o sea, pudiera haber el paciente que vive con obesidad metabólicamente sano. No es cierto. Ya hay procesos de adaptación en tu metabolismo, en tu cuerpo, que están generando a que una enfermedad no se desarrolle o a que un riesgo no cardiometabólico pase. Entonces, ya hay cambios adaptativos. Esto es parte del metabolismo adaptativo. Pero igual, y lo podemos poner en un ejemplo muy sencillo, yo pudiera tener un peso bien o adecuado o verme bien, pero por dentro tengo un poco masa muscular, más masa grasa. Eso me va a generar pues más fatiga, más cansancio, el que me duele la cabeza. O sea, hay síntomas que tenemos que ir detectando, pero también hay síntomas que pudiéramos pensar que es algo grave y puede ser algo muy sencillo. O sea, el hecho de que muchos pacientes nos dicen es que no puedo dormir en la noche. Bueno, ¿por qué no puedes dormir en la noche? Es que me voy con el teléfono, no tomas agua durante el día y amaneces con dolor de cabeza. Estoy estreñido. Bueno, pues es que pasas 8 horas sentado porque eres un analista de datos y no comes fibra en tu dieta y entonces la alimentación está... O sea, veamos todos los factores que hay ahí y qué también puedo hacer yo para sentirme bien, qué cambios tendría yo que estar haciendo para sentirme bien. Créanme que sí, lo he vivido, lo he vivido. Yo cuando me embaracé de Santiago, subí 23 kilos, nada más que el chamaco nació de 2,600. De 2,600 kilos. Y dije, en la madre, ¿qué voy a hacer con los otros 21 que me quedan? O sea, seguro no viene otro niño allá adentro. Sí, claro. No, es una locura tener sobrepeso. Pero también es importante locura, que como médicos sepamos explicarle al paciente el porqué de las cosas. Vaya, sí, pudiera yo tener un aumento después de mi embarazo, porque, bueno, puede ser agua, cuestiones propias del parto, de la naturaleza de haber tenido su bebé. El hecho de dar lactancia materna exclusiva durante un año de alimentación en los bebés previene temas de obesidad, previene temas de resistencia a la insulina, por eso hay que favorecer la lactancia materna. Y yo creo que es esa parte, no nada más tener una situación pesocentrista, ¿no? Y de señalamiento como médicos. O sea, usted vaya y coma bien y haga ejercicio, se le va a quitar el problema. No, hay que explicarle a las personas por qué tienen el problema, ¿no? ¿Dónde está la raíz de la situación? Puede haber personas que empiecen a subir de peso, sí, después de su embarazo, pero ¿qué tal pasó? Tuvieron la pérdida de un familiar, su papá, su hermano o alguna situación, y esa depresión los llevó a tener aumento de peso. Y no precisamente porque comieran. A lo mejor dejaron de comer, hicieron ayunos prolongados y estos ayunos pudieran generar reserva energética y el metabolismo se adapta. Entonces, al adaptarse va a decir, no hay energía, no gasto, mejor guardo. Pero además, el doctor Luis Dorado es una medicina metabólica. De hecho, www.medicinametabólica.com y tienes un equipo de trabajo. Multidisciplinario. Sí, eso está bien importante porque yo llegué con telarañas en la cabecita y te manda con el doctor que te platique de tu cabezota, ¿no? Exactamente. De a ver cómo estás en las emociones, cómo está. O sea, es una cosa integral. Totalmente. Yo puedo comer por emoción o yo puedo comer por simple y sencillamente TDA,
El trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el 70% de los casos genera conductas compulsivas con la alimentación o ser adicto a la comida o ser adicto al azúcar. Entonces, vaya, el origen entonces está en una conducta neurobiológica, no en una situación en que el paciente sea débil en el aspecto de que no puede generar una conducta nutricional sana. O sea, vuelvo a lo mismo, tenemos que encontrar las raíces de la obesidad, tenemos que encontrar que la obesidad está siendo un problema de salud preocupante, una pandemia, ¿no? O sea, estamos pensando que para el 2030 las cifras de obesidad van a ser 50 billones de personas en el mundo. No, y 50 ¿Sí? se me hacen bien poquitas, fíjate. 1 de cada 5 niños va a vivir con obesidad infantil. O sea, ¿qué estamos haciendo ahorita para no llegar a eso? O sea, por eso hay un texto muy completo, ojalá lo puedan ver en internet, hasta que los kilos nos alcancen. La obesidad está relacionada con enfermedades del corazón, con enfermedades de diabetes, con amputaciones por las mismas complicaciones de la diabetes, por insuficiencia renal crónica, en el caso de uso de hemodiálisis en pacientes. Entonces, si yo prevengo desde este momento y la entiendo como que es una enfermedad foco, sí, bueno, puedo hacer grandes cosas. Fíjense que, de hecho, se está buscando redefinir la obesidad. Hay un informe publicado por The Lancet Diabetes and Endocrinology que pues cuentan con el respaldo de 50 expertos que quieren redefinir la obesidad. ¿Cómo la defines tú? Mira, no el diccionario, no el de Lancet. ¿Tú cómo estás definiendo? Fíjate que este estudio de Lancet es muy interesante porque, vaya, sí es que quitemos los criterios solamente del índice de masa corporal, ¿no? Que es sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o 3, que es dependiendo tu estatura, tu peso, una fórmula matemática, si sale de entre 20 a 24.9 es normal, 25 a 26 a 29.9 sobrepeso, 30 ya vienen grados de obesidad. Y centrarse más en la composición corporal, ¿no? En el perímetro de la cintura, en el porcentaje de grasa que tenemos, eso dice Lancet, donde ya hay un diagnóstico preclínico y clínico de la obesidad, donde ya empieza a haber cambios en la regulación de tu glucosa, cambios en la regulación de tu presión, cambios en la regulación de tu funcionamiento renal, ¿no? Entonces, si tienes ciertos síntomas o datos de alteración, pues ya estás en un estadio clínico. Si estás en una parte preclínica, no, es que ya me subió la grasa del perímetro de la cintura. Está muy bien entender que sí empieza a haber cambios, pero también hay que entender que no todos los países tenemos acceso a herramientas diagnósticas como en este caso de Lancet, que hace este estudio, con aparatos como DEXAs, que son aparatos pues es para, una cosa que a veces como una resonancia magnética. Exacto. Imagínate un paciente, entonces, para medir los porcentajes de grasa, en México tenemos limitantes. Yo creo que lo importante aquí, en mi opinión muy particular, es que como médico tienes que tener las herramientas para poder interrogar a tu paciente en su historia del peso. ¿Cuándo usted comienza a tener primeros cambios en su peso? ¿Dónde está la situación que a mí me llama la atención para que tú cambies de peso? A veces puede ser la menarca, la primera menstruación. Bueno, la primera menstruación empecé con síndrome ovario poliquístico y el síndrome ovario poliquístico me connota resistencia a la insulina. No la identificaron a tiempo, no la trataron, empiezo a subir de peso, empiezo a caer en una depresión. Entonces, yo creo que lo importante troné con el novio y empecé a comer. Hay que hacer anamnesis, que es el interrogatorio del peso. ¿Y los pacientes te dicen la verdad? Pues yo creo que no, a mucha gente podría decir que no por pena. Creo que el ámbito, yo siempre les pregunto qué comen y muchas veces ponen el ideal y no ponen la realidad. Es lo que pudieran hacer, pero la realidad en México, la mayoría de los pacientes tiene sobrepeso porque no comen, o sea, hacen 1, 2 comidas al día por sus múltiples tiempos y yo no puedo juzgar a esa persona de que sea floja, que no tenga capacidad, sino que pues pero vive... ¿cómo adecuamos ese estilo de vida? Pues cargando, por ejemplo, con sales educación. y sales del consultorio y tiene ahí como un supercito. Esas galletas, no puede ser esas galletas. Pero te puedo decir una cosa muy sencilla que podemos ayudar a la gente. O sea, yo voy al súper, yo voy a mi trabajo, en cualquier lugar de trabajo hay agua. Empieza a tomar más agua. En cualquier lugar de trabajo, sí, venden un montón de bebidas azucaradas, bebidas como refrescos y todas estas cosas, pues evita comprarlas, toma más agua. Sí, afuera venden los tamales, las tortas, las garnachas, todo es delicioso. Bueno, voy a limitar
Por lo que menos vez me a la haga daño. semana. No, por lo que menos me haga daño. Tampoco me puedo quedar sin comer. Y tampoco puedo estar todos los días levantándome una hora antes y me levanto a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde va a estar mi calidad de vida? Dormir más, ¿no? O sea, promover... ¿Es cierto que no conductas. dormir engorda? Por supuesto, altera los ciclos del cortisol, el ciclo vigilia-sueño. Wow. Y hay estudios muy bien diseñados a nivel mundial, incluso aquí en el Instituto Nacional de Nutrición, con la doctora Emma Chávez, del estudio de la afectación de los ciclos circadianos del sueño con el aumento de peso. No es lo mismo el apetito que tú tienes durante el día al apetito que pudieras tener en la noche cuando trabajas de noche. Te preguntan por qué hay gordos que los veo haciendo ejercicio de mucho tiempo atrás y no bajan de peso. Porque es una condición genética. O sea, genéticamente está predestinado a tener obesidad, a tener una disfunción del tejido adiposo. Por eso también hablamos de enfermedad adiposa, ¿no? Entonces, hay que verlo como una enfermedad, no como una condición. Es como cuando yo voy con mi cardiólogo a revisar la hipertensión. Bueno, pues me tocó, aunque haga ejercicio, no coma sodio, sal, vaya, pues tengo esa predisposición genética. Así es la obesidad. Y entonces necesito un tratamiento. Es que si no la tratamos así, ¿cómo la vamos a tratar? Pues, No va a haber ¿cómo la manera. vemos? Es que no hace ejercicio, no se cuida. No, a ver, no es cierto. O sea, hay gente que pudiera hacer 1000 ejercicios y tiene resistencia a la insulina. Y por eso, si no trato la resistencia a la insulina, no va a bajar de peso. Por más que yo quiera. Dice por acá, Fer, yo soy obeso, ¿eh? Luis Armando Antunes en Chihuahua. Saludos a Chihuahua. Mi nada más estado más bello, yo nací por ahí. Fíjate, él sube las escaleras junto con una compañera de trabajo que sí hace ejercicio. Y cuando llegan al 6º piso a trabajar, ella está a punto de morirse, no puede respirar y él no está mal. Es la gran diferencia, la masa muscular. A lo mejor la composición corporal en esta persona, que es obeso, que vive con obesidad, pudiera hacer que su masa muscular esté adecuada. Y en el otro caso, la masa muscular de esta chica podría ser es que no come, se cuida porque se dice que cuida los carbohidratos, no está con el aporte de proteína suficiente y entonces hace dietas estrictas y entonces la masa muscular es poca y su gasto energético va a ser poco. Híjole, no, a ver, déjame ir anuncios QTF. No, aplauso adelante. Es la masa muscular. Hasta que escuche un doctor que habla de eso y de la proteína. Exactamente, tenemos que vigilar las cantidades que... Es que estamos muy abajo de la ingesta de la proteína. Totalmente, pero ¿qué calidad de proteínas comemos? ¿Cuál es la alimentación en la que tú vas al súper y dices, ¿realmente me estoy comiendo un pollo? ¿O me estoy comiendo un pollo lleno de hormonas? ¿O me estoy comiendo un pollo cultivado genéticamente en 1000 cosas? Porque así es. Y no estamos hablando de que no es. Vamos, el mejor público de verdad de la radio y la televisión en México. Mira, yo no me llevo con los doctores, Fer, pero este doctor ya me cayó bien. Muchas gracias. Es que es cierto, estamos muy abajo de la ingesta de proteína. A más proteína, más saciedad. A más saciedad, menos comes de mugroso. No, pues, y también las verduras, más músculo, ¿no? La fibra. O sea, nuestro consumo de verduras. Y comentabas algo muy interesante con el tema de la gastronomía en México, ¿no? Yo creo que no está peleada. O sea, si nosotros nos vamos a esa época prehispánica, nuestra alimentación, el origen de la proteína no lo encontrábamos solamente en el cerdo, ¿no? O en las aves de corral, sino estaba en el amaranto. En el frijol. El frijol como leguminosa, pero más bien la proteína la encontrábamos en el amaranto. La población mexica de Tenochtitlán basaba el 80% en amaranto. Entonces, no veías temas de obesidad, ¿verdad? Queda claro, ¿no? Y comían tortilla y comían mantecas y comían, mucho tipo de alimentos. Porque decía Juan Bravo Limón, Fer, la obesidad va de la mano de la cultura mexicana. La comida mexicana es muy amplia en grasita. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Juan. O sea, va de la mano en la cantidad, la calidad y la frecuencia con la que generamos ciertos alimentos. Si yo todos los días me como una gordita de tortilla azul que está fuera de mi trabajo, bueno, pues ahí voy a tener un problema con 1 litro de refresco. Entonces, es la manera en que me lo como. Si me como ese tlacoyo, a lo mejor de papa, o digo, a lo mejor de haba, o a lo mejor de frijol, bueno, pues es diferente, ¿no? Y antes, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo, Juan Bravo. Yo llevo muchos años en el micrófono. Yo tengo un registro histórico de México interesante de los últimos 40 y tantos años. Yo me acuerdo de hablar de los niños de Biafra comparativamente con los de México, que eran así esqueléticos, ¿se acuerdan? Como los niños biafranos. Claro. Así estaban en el norte y en el sur de México. Esqueléticos. Así veías a los niños.
resulta que era todavía un poco más buena la alimentación de los del norte porque por lo menos comían alguna proteína, desde avestruz hasta una carne. Pero en el sur no. En el sur, por ejemplo, veías casos como Tabasco, que le decían la tierra del palo florido, porque tú ponías un palo de escoba y salía un árbol, pero eran frutos y no tenían proteína. Yo creo que el mayor problema que tenemos no es la gastronomía mexicana, No, es un gran tesoro y no. patrimonio de la humanidad. No, es cuando llegaron las transnacionales, que me disculpen, Las bebidas azucaradas. y las bebidas azucaradas, mucho más azucaradas que antes. Totalmente. Antes tomabas agua de algo, agua de limón, agua de chía, agua de tú las De traes. chaya. De chaya, de lo que fuera. Hoy tomas refresco. Totalmente. Así es. Y lo voy a decir como es. O sea, el refresco mata más el narcotráfico en México. O sea, es la causa número 1 de amputaciones por complicaciones en diabetes. ¿Es en serio? Es en serio lo que te estoy diciendo, me atrevo a decirlo. ¿Por el refresco? Por el consumo de bebidas azucaradas. O sea, un paciente Es que esos sí son... hay que no tener se cuidado. controla de la diabetes es por su consumo de bebidas azucaradas. Miren, Aunque lo tome light, no yo es cierto. tomaba mucho refresco, ¿eh? Cuando les está hablando una persona que se echaba 10, 12 refrescos al día. Y un día se me ocurrió ese refresco hervirlo. Hervirlo, porque mi hija tenía que hacer una cosa de química para la escuela. Y entonces lo hervimos. Cuando yo vi que aquello quedó un platillo volador de plástico, en mi vida volví a tomar un refresco, hasta hoy. Así es. Tú dile- Agua de lo que quieras, o Suerox, o lo que me mandaste, esto, unas... ¿Cómo se llaman estas? Unos tubitos. Cells, sí, electrolitos en agua. Electrolitos, Cells, ándale. Estamos más deshidratados, el 70% de la población se la pasa deshidratada a diario. Y eso puede afectar con la piel y el cabello. ¿Verdad? Y pasa hambre. Entonces, creo que una perla que podríamos regalar el día de hoy es, si tú quieres perder 6, 7 kilos, deja de tomar refresco y bebidas azucaradas y desayuna. Te vas a sorprender. Compra Y la desayuna. proteína que quieras, en cualquier supermercado venden, la que tú quieras, combínala con lo que tú ¿Desayuna? quieras. Sí, rompe el ayuno. O sea, no está mal el ayuno intermitente, pero no es para todos. El Menos comer te va a dar más beneficio que no comer. Recordemos que nuestro metabolismo se adapta. Híjole, es que, miren, hasta los invito a que prueben el vino Leacheto. En Sí. lugar del refresco te hace mucho Pues mejor. mucho mejor. Una mucho copa de vino mejor. te ayuda al Ahora, yo corazón. no digo que de vez en cuando no sea bueno darte un... Claro que está Pero es la rico. cantidad. Hay pacientes que me dicen, doctor, tomo 3 litros de refresco al día. Desayuno, comida y cena. Es increíble lo que estoy Yo escuchando. tuve una sí. persona que trabajaba conmigo, Y los niños doctor, igual. y le dije, oye, tú te estás echando 3 litros de refresco, ¿eh? Yo nomás te digo una cosa, te voy a tener que correr, porque Ok. yo no voy a poder pagar tu salud. Así es. Te estás enfermando. Se empezó a quitar el refresco y tenía unos como electro, ya sabes. Sí, como que este tema de y supresión. sudaba y le daban dolores de nuca. O sea, ¿qué es eso? Pues es que es la adicción. Al azúcar. Y entonces, ¿cuál es el problema? El paciente no tiene la culpa. También es la disposición en la cual estamos bombardeados con tanta publicidad. ¿Cómo es que bebidas azucaradas patrocina Deportes Olímpicos? Híjole, qué cosa más impresionante. El Ya, sí, teléfono me van del a odiar, doctor. pero bueno, es así, es cierto, No, ¿no? es que tenemos. O sea, es cierto. O sea, ¿Cómo es tómense posible, un no? refresco a la semana, 2 refresquitos a la Que- semana. que lo goces. Pero yo conozco gente que se despierta y bolas, se mete el. Lo primero que toma es El refresco. refresco. Es increíble, por Dios santo. No. No puede ser posible. No. Bueno, 55 80 09 86 27. Ahí estamos para Y servirles. www.medicinametabólica.com. Gracias, doctor Luis Dorado. Gracias, de Gracias, verdad. gracias. Entonces, primera medida, quitarse el refresco, Sí. desayunar, Desayunar, dormir un poquito más. dormir un poquito más. Sí. Y con eso en un mes hablamos. En un mes hablamos. Y hacer más ejercicio. Bájate una estación antes del metro, usa las escaleras si no te gusta subir, aunque sea empiézalas a bajar, deja el coche más retirado para que camines un poquito, muévete un poquito más. Hasta ahí. Y en un mes nos vemos. Y en un mes nos dicen si cuánto empiezas perdieron. hoy, vamos viendo a ver cuánto perdimos. ¿Sale? Exacto. Yo me sumo. Yo también. Es el reto dorado. Yo también. Es el Así. reto del doctor Dorado, así el reto dorado.
Vamos a Hasta hacerlo. el cabello te va a salir bonito, ¿verdad? Hablando de... oye, Hablando de... Tú deberías ir con ella. Pues sí, voy a ir. Bienvenido. Sí, bien.